Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que nos ha tenido a todos al borde del asiento, comentando y especulando en cada episodio. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Mert y Afra, esa pareja que nos ha robado el corazón y cuya relación parece estar constantemente a prueba. Vamos a analizar su amor, sus obstáculos y por supuesto, vamos a intentar responder a la gran pregunta: ¿podrán superarlo todo? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo querrán perder. Y por supuesto a los que ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo constante. Significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Mert y Afra. Dos nombres que evocan romance, pasión, pero también drama, mucho drama. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, supimos que su historia no sería un cuento de hadas común y corriente. Su amor ha florecido en medio de intrigas familiares, secretos oscuros y un sinfín de malentendidos. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? ¿Qué es lo que nos tiene a todos tan enganchados a su historia? Creo que, en primer lugar, es la autenticidad de sus sentimientos. A pesar de todos los obstáculos, vemos una conexión genuina entre ellos, una chispa que no se puede negar. Mert, con su carácter fuerte y a veces impulsivo, ha encontrado en Afra una calma, una razón para ser mejor. Afra, por su parte, ha encontrado en Mert un apoyo incondicional, alguien que cree en ella incluso cuando ella misma duda. Pero claro, el camino al amor verdadero nunca es fácil, y Mert y Afra lo saben muy bien. Las diferencias en sus orígenes, las presiones familiares y los fantasmas del pasado han sido constantes amenazas para su relación. Hemos visto momentos de felicidad absoluta, pero también hemos sido testigos de dolorosas rupturas, de palabras hirientes y de decisiones que parecían irrevocables. Uno de los mayores desafíos que han enfrentado es, sin duda, la influencia de sus familias. Ambas familias tienen sus propios intereses y secretos, y a menudo han intentado manipular a Mert y Afra para lograr sus propios fines. Hemos visto cómo las mentiras y las traiciones han sembrado la duda y la desconfianza entre ellos, poniendo a prueba la fortaleza de su amor. Recordemos, por ejemplo, la intriga de la madre de Mert para separarlos, utilizando información confidencial sobre el pasado de la familia de Afra. Esa jugada maestra, aunque cruel, demostró el poder que ejercen las familias y cómo están dispuestas a llegar hasta el fondo para proteger sus intereses. Otro factor importante es la personalidad de cada uno. Mert, como dije antes, puede ser impulsivo y a veces no piensa antes de actuar. Esto ha llevado a malentendidos y a situaciones en las que Afra se ha sentido herida y traicionada. Afra, por su parte, a veces puede ser demasiado reservada, lo que dificulta que Mert entienda lo que está pasando por su cabeza. Su incapacidad para comunicarse abiertamente ha sido una fuente constante de conflicto. Afra, con su tendencia a internalizar sus problemas, a menudo deja a Mert adivinando y frustrado. Mert, por su lado, reacciona impulsivamente diciendo cosas que luego lamenta, lo que solo empeora la situación. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, su amor ha demostrado ser resiliente. Han superado obstáculos que parecían insuperables, y han salido fortalecidos de cada prueba. Han aprendido a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a luchar por lo que quieren. La terapia de pareja ha sido un punto de inflexión en su relación. Aunque al principio ambos se mostraron reacios a la idea, la terapia les brindó las herramientas necesarias para comprenderse mejor y para comunicarse de manera más efectiva. Aprendieron a escuchar activamente, a expresar sus sentimientos de manera asertiva y a resolver conflictos de manera constructiva. Pero, ¿es suficiente? ¿Podrán superar todo lo que les depara el futuro? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Su relación es un constante tira y afloja, una montaña rusa de emociones que nos mantiene enganchados a cada episodio. La sombra de exparejas siempre está presente, creando celos e inseguridades. El fantasma de un antiguo amor de Mert, que regresa para complicar las cosas, es un ejemplo claro de cómo el pasado puede influir en el presente y poner a prueba la fortaleza de su relación.
En los últimos episodios, hemos visto cómo han surgido nuevos obstáculos en su camino. Nuevos personajes, nuevos secretos y nuevas amenazas que ponen a prueba su amor una vez más. Algunos fans creen que esta vez es diferente, que la relación de Mert y Afra está al borde del abismo. Otros, sin embargo, mantienen la esperanza y creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. La aparición de un nuevo rival, un hombre rico y poderoso que se siente atraído por Afra, ha generado mucha tensión y drama. Este personaje representa una tentación para Afra, que se siente halagada por su atención y por las oportunidades que le ofrece. Yo personalmente me inclino por la segunda opción. Creo que Mert y Afra han demostrado una y otra vez que su amor es verdadero y que están dispuestos a luchar por él. Han cometido errores, sí, pero también han aprendido de ellos. Han crecido como personas y como pareja, y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Su amor, aunque tempestuoso, ha demostrado ser una fuerza poderosa capaz de superar incluso las peores adversidades. Han aprendido a perdonarse mutuamente, a aceptar sus defectos y a celebrar sus virtudes. Su conexión, aunque a veces se ve amenazada, siempre resurge con más fuerza. Pero claro, esto es solo mi opinión. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar todo? ¿O creen que su relación está destinada al fracaso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones sobre la pareja. Los fans debaten apasionadamente sobre cada episodio, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Hay quienes los apoyan incondicionalmente y quienes creen que deberían separarse. La intensidad de la discusión demuestra el impacto que la pareja ha tenido en el público. Ahora, vamos a analizar algunos de los momentos clave de su relación. Recordemos aquel primer encuentro, lleno de tensión y misterio. ¿Quién iba a pensar que esa chispa inicial se convertiría en el fuego que es hoy? Ese primer encuentro en medio de una fiesta llena de glamour y superficialidad, marcó el inicio de una relación que trascendería todas las barreras sociales y económicas. La atracción instantánea entre ellos fue innegable, a pesar de sus diferencias y de sus prejuicios iniciales. También recordemos aquellos momentos de complicidad, de risas compartidas y de confidencias al oído. Esos momentos son los que nos recuerdan por qué nos enamoramos de esta pareja. Los viajes improvisados, las cenas románticas, las noches estrelladas compartiendo sueños y secretos, son momentos que han fortalecido su vínculo y que han demostrado la profundidad de su amor. Son esos instantes de conexión genuina los que les permiten superar los momentos difíciles. Pero también debemos recordar los momentos difíciles. Aquellas discusiones acaloradas, aquellas lágrimas derramadas y aquellas decisiones dolorosas que parecían separarlos para siempre. Esos momentos son los que nos muestran la realidad de su relación, que no todo es color de rosa, pero que a pesar de todo, siguen luchando por estar juntos. Las rupturas, aunque dolorosas, han sido un catalizador para el crecimiento personal de ambos. Han aprendido a valorar lo que tienen, a reconocer sus errores y a luchar por su relación. Cada separación les ha permitido regresar con una perspectiva renovada y con un mayor compromiso. Creo que una de las claves para entender su relación es la evolución de sus personajes. Al principio, Mert era un chico inmaduro e impulsivo, que se dejaba llevar por sus emociones. Afra, por su parte, era una chica insegura y vulnerable, que tenía miedo de confiar en los demás. Mert, proveniente de una familia rica y poderosa, se sentía intocable e invulnerable. Afra, en cambio, cargaba con el peso de un pasado familiar turbulento y con la necesidad de demostrar su valía. Pero a lo largo de la serie, hemos visto cómo ambos han crecido y madurado. Mert ha aprendido a controlar sus impulsos y a pensar antes de actuar. Afra ha ganado confianza en sí misma y ha aprendido a defender lo que quiere. Esta evolución es lo que hace que su relación sea tan interesante y lo que nos da esperanza de que puedan superar cualquier obstáculo. El crecimiento personal de ambos ha sido fundamental para la evolución de su relación. Han aprendido a apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales y a celebrar sus éxitos. Otro aspecto importante a considerar es el papel de los personajes secundarios. Los amigos, la familia y los rivales de Mert y Afra han tenido un impacto significativo en su relación. Algunos han sido un apoyo incondicional, mientras que otros han intentado sabotear su amor. Es importante analizar cómo estos personajes han influido en sus decisiones y en su camino como pareja.
La lealtad y el apoyo incondicional de algunos amigos han sido cruciales para mantener a flote la relación de Mert y Afra. Sin embargo, las intrigas y las manipulaciones de algunos familiares y rivales han generado conflictos y malentendidos que han puesto a prueba su amor. Por ejemplo, la amistad de Mert con ha sido fundamental para su crecimiento personal. Siempre ha estado ahí para apoyarlo, para darle consejos y para ayudarlo a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por otro lado, la rivalidad de Afra con ha generado tensiones y conflictos que han puesto a prueba su relación con Mert. El comportamiento manipulador de ha sembrado la duda y la desconfianza entre Mert y Afra, generando momentos de gran tensión emocional. En definitiva, la relación de Mert y Afra es un reflejo de la vida misma. Está llena de alegrías, tristezas, triunfos y fracasos. Es una historia que nos habla del poder del amor, de la importancia de la comunicación y de la necesidad de luchar por lo que queremos. Su historia nos recuerda que el amor no es un camino fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y ahora, después de este análisis profundo de la relación de Mert y Afra, llegamos a la conclusión. Hemos visto cómo su amor ha florecido en medio de la adversidad, cómo han superado obstáculos que parecían insuperables y cómo han demostrado que su amor es verdadero y fuerte. Pero también hemos reconocido que su camino no ha sido fácil, que han cometido errores y que han enfrentado momentos de duda y desesperación. La pregunta sigue siendo la misma: ¿podrán superarlo todo? Mi respuesta es sí, creo que pueden. Creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo que se les presente. Pero también creo que dependerá de ellos, de su capacidad para comunicarse, para confiar el uno en el otro y para luchar por lo que quieren. Su destino está en sus manos, y solo ellos pueden decidir si su amor será capaz de superar todas las pruebas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y teorías con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y por supuesto, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Mert y Afra. ¿Creen que su amor está a prueba de todo? ¿O creen que está destinado al fracaso? ¿Qué creen que les depara el futuro? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.